Bien, vamos a otro tema. Según la encuesta nacional de monitoreo educacional, el 36% de los establecimientos educacionales percibe peores niveles de violencia respecto a los que teníamos el año 2019. Además, un tercio de los directores reportó que los principales desafíos son los problemas de convivencia o violencia entre estudiantes y también la ausencia de los docentes. Queremos profundizar en este tema. Estamos para esto junto al director de CIAE de la Universidad de Chile, Juan Pablo Valenzuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Pablo. Bienvenido. Muy buenos días, Carla. Gracias por la invitación. Antes de entrar a la información, quisiera preguntarte por la forma en que hacen este estudio, que entiendo ha sido permanente. Entonces, ustedes van pudiendo, de alguna manera, tomarle la temperatura a la situación de la convivencia escolar, del bienestar emocional de los chicos. A ver si me puedes contar un poquitito el contexto de este estudio. Efectivamente, Carla, junto con la Universidad Católica, la Escuela de Gobierno y Sociología de la Universidad Católica y el CIAE de la Universidad de Chile, desde marzo del 2021, estamos realizando mensualmente, con el apoyo del Ministerio de Educación y también con la Subsecretaría de Educación Parvularia, una encuesta que es de percepciones a directores y directoras de escuelas y liceos. Enviamos una vez al mes esta encuesta, lo analizamos. Y también en otro momento hacemos lo mismo con los jardines infantiles. Obviamente no es una muestra representativa del país, pero se asemeja bastante a esto y es de percepciones. No tenemos datos cuantitativos que puedan ser confiables desde el punto de vista de registros nacionales, sino que es la percepción que mes a mes nos están entregando directores y directoras, tanto del año pasado como desde marzo de este año. Ya, ahora me imagino que igual se hace un esfuerzo por entender lo que hay detrás de esa percepción. Yo lo primero que me gustaría preguntarte en torno al dato es que estamos hablando de 36% de colegios o de directores que perciben que hay peores niveles de violencia que el 2019, pero ¿está claro ahí qué se conceptualiza como peor? ¿Es que hay una violencia más recurrente, tenemos más hechos en menos tiempo, tenemos hechos que son más brutales, más violentos, más visibles? Porque registros efectivamente tenemos cada día más, pero también podría ser porque la tecnología hoy día nos permite grabar. ¿Cómo lo conceptualizan en el fondo? Mira, cuando uno hace estudios de percepciones es simplemente la opinión del director o la directora. Ya. Nosotros no estamos tratando de que nos diga, mire, sabe que tenemos estos elementos, qué sé yo, el tema de la intensidad. Piensa tú que lo que uno puede hacer para que haya o no más violencia es que anclamos una referencia al año 2019, es decir, antes de la pandemia, post pandemia, y sistemáticamente lo único que podemos decir como a ciencia cierta es que sistemáticamente 1 de cada 3 colegios han percibido, y siguen haciéndolo, que la situación es más crítica de lo que era antes de iniciar esta situación. Sí, y hay un dato que a mí me llama harto la atención porque está súper relacionado con esto mismo y podría eventualmente dar algunas razones o causas, porque en esta misma encuesta el 66% de los directores dice que percibe un deterioro en el bienestar emocional de los estudiantes respecto a los niveles que había prepandemia, y esto incluso aumenta más cuando vamos a la enseñanza media. Un 72% dice que hoy día ve a los niños con un bienestar emocional más bajo, peor, y que reportan síntomas como desinterés, tristeza, intolerancia, irritabilidad y soledad. Es un panorama bien sombrío. Estamos hablando del 72% de la enseñanza media, o sea, altísimo. Carla, mira, es súper interesante y relevante lo que tú estás recalcando, porque en cada uno de los análisis mensuales que vamos realizando ponemos el foco 3, 4 preguntas adicionales que no son las mismas de todos los periodos. Y en esta ocasión, en la última, pusimos un foco en el bienestar socioemocional. Claramente lo que tenemos es que hay una situación bastante, como tú dices, compleja, y que es una situación mucho más aguda en los establecimientos de enseñanza media. Hay un desafío gigantesco para el conjunto del sistema educativo, en particular para cada uno de los establecimientos. Lo que tú estás indicando señala que alrededor de 2 de cada 3 establecimientos de enseñanza media están percibiendo que la situación, hay una serie de signos que el bienestar socioemocional, la salud mental, está mucho más deteriorada que hace 3 años. Y que obviamente, a pesar que cuando le preguntamos a los directores y directoras, la mayoría están haciendo múltiples esfuerzos, un porcentaje no tan alto da cuenta que han sido altamente efectivas. Es decir,
es una recuperación muy lenta y por lo tanto los esfuerzos tienen que ser aún mayores, y uno hubiese esperado que en el presupuesto del año 2023 se hubiesen incluido mayores recursos para poner este foco de que requerimos recuperarlo con mayor rapidez de lo que lo estamos logrando. Ahora, cuando conversan con los directores, me imagino que reportan, porque uno también conversa, y muchos dicen que lo que más ven es muchas dificultades en la convivencia, o sea, en la socialización entre estudiantes con sus profesores. Es ahí donde se perciben a lo mejor, Juan Pablo, los mayores problemas y que llevan a tener esta percepción entonces de un bienestar emocional disminuido en los colegios. Mira, obviamente la pandemia nos va a seguir golpeando por mucho tiempo, es decir, esto no es un tema que nos sacamos la mascarilla y se resolvieron todos los problemas de convivencia y de aprendizaje. La encuesta mensual nos está diciendo que hay una heterogeneidad importante de colegios, es decir, hay colegios que han podido recuperarlo con mayor facilidad, con una mayor prontitud. En otros colegios prácticamente no se ha movido esa dificultad y por más que se ponen esfuerzos, no se logra enmendar la situación, obviamente no prepandemia, pero que uno diga, mira, vamos caminando en el camino correcto. Lo que estamos aprendiendo unos de otros es que tenemos que trabajar en red, es decir, unos colegios tenemos que acompañarnos con otros, aprendiendo de buenas prácticas, de buenas experiencias y tener mucho soporte de sostenedores del tema de la comunidad educativa, del Ministerio de Educación y sus oficinas, también de la Agencia de la Calidad y los servicios locales, pero también de los dispositivos regulares de salud mental que hay a lo largo de todo el país en el sistema de salud. Por ejemplo, lo que debería estar reforzado son los sistemas de derivación, porque los problemas más críticos de salud mental se han agudizado, como mencionan los directores, y no tenemos un reforzamiento de esos dispositivos a través de los CEFAN u otros mecanismos del Servicio de Salud a nivel local. Claro, porque me imagino que a lo mejor también hay que tratar de externalizar las respuestas a este fenómeno y a este bienestar emocional disminuido, porque uno también ve, Juan Pablo, en este estudio, que a quienes les toca muchas veces lidiar con estas situaciones diarias tan complejas es a los profesores, pero cuando se pregunta por el bienestar y por la salud de los profesores, también está complicada. O sea, aquí tengo el dato que dice que un 57% de los directores ve que hoy día el bienestar socioemocional de los profesores está peor que antes de la pandemia y el 61% ve que el estado de salud de los profesores también está peor que al principio de la pandemia. Entonces, también uno dice, bueno, se le puede pedir a esos profesores que están estresados, que están colapsados, que emocionalmente vienen desgastados porque han hecho un tremendo esfuerzo, que contengan además a estos alumnos que están también emocionalmente complicados. Ahí hay como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es primero? O sea, acudo a atender a los profesores y les doy un apoyo, o le pido a los profesores que acudan a atender a los alumnos. Carla, mira, nosotros levantamos esta información porque de verdad es un desafío sistémico. No es que uno diga, mira, son los alumnos o las familias, sino que es la comunidad educativa. Y lo que tenemos que tener son distintos mecanismos de soporte y apoyo para poder acompañar a profesores y asistentes de la educación, a la familia y a los propios estudiantes. Y para ello requerimos distintas estrategias, desde pequeños mecanismos desde el punto de vista del uso del tiempo, de sistemas de soporte interno y externo también, de los mecanismos, como te decía, de reforzar los mecanismos de salud mental, de todo el tema de salud primaria que hay a lo largo del país, porque el colegio no va a resolver esto solo, de verdad es un tema de la sociedad en su conjunto y los colegios y redes de colegios requieren un soporte externo de gran cantidad y magnitud. Es por eso lo que te mencionaba antes, esperaríamos que los recursos disponibles para el año 2023 sean reforzados en estos ámbitos, porque de lo contrario vamos a recuperarnos muy lentamente y es indispensable porque la evidencia dice que esto va de la mano. El tema del bienestar socioemocional va de la mano del punto de vista de la recuperación de los aprendizajes. Sí, totalmente. Y ahí había varios expertos que al comienzo de la pandemia alertaban que era súper importante a lo mejor recuperar emocionalmente espacio en los colegios antes de plantearse el recuperar tanta materia, que tendría bastante sentido con lo que tú estás diciendo. Yo no sé, Juan Pablo, si ustedes miden la inasistencia, el ausentismo escolar. Este es un problema que en el fondo en los últimos años preocupa incluso desde antes de la pandemia. No sé si se ha agudizado, y no solo en torno a los estudiantes, también en torno a los profesores, porque uno ve que hay mayor ausentismo, que hay más profesores con licencia, varios directores también reportan eso. ¿Cómo lo están midiendo? Mira, nosotros tenemos una medición de nuevo desde el punto de vista subjetivo de lo que nos dicen los directores del tema de la asistencia de los estudiantes
y también de la situación de desconexión de los estudiantes. Lo que tenemos de datos es que durante el año hubo una caída aún mayor, antes de las vacaciones de invierno, después de las vacaciones de invierno una recuperación, pero de verdad tenemos una situación mucho más crítica. Estamos hablando de cerca de 10 puntos de inasistencia mayor durante este año que lo que era un año regular. Eso es un porcentaje enorme porque la asistencia presencial es indispensable para mejorar el bienestar socioemocional y también la recuperación de los aprendizajes. Por lo tanto, es una tarea que no estamos recuperando después del inicio del año escolar. Por lo tanto, tenemos un tema crítico. Y tal como tú decías, mira, lo que está apareciendo y que volvió a aparecer como uno de los dos problemas más agudos es que cuando tenemos una situación de bienestar, de salud mental precarizada entre los docentes y los estudiantes de la educación, las licencias médicas, el tema de salud mental, se agudiza. Y es por eso que, tal como mencionaba en este reporte, vuelve a aparecer como segundo problema más crítico el ausentismo de docentes y asistentes de la educación. De nuevo, lo que requerimos es un trabajo individualizado con cada colegio y establecimiento y jardín infantil, pero también en términos colectivos y territoriales, donde hayan esfuerzos sostenedores del propio colegio, pero también del sistema de salud a lo largo del país. No es que los colegios van a salir solo de este desafío, sino que es el conjunto de la sociedad y el sistema de soporte que debe ser fortalecido, los que pueden ir recuperando con mayor velocidad la situación crítica que estamos observando en el sistema educativo, que no mejora a lo que pasa en los meses durante el año. Claro, súper importante lo que tú dices, es como una de las conclusiones a lo mejor de esta medición. Los colegios no pueden solos, van a requerir, necesitan ahora ya todo ese apoyo externo también. ¿Ustedes esta encuesta, este estudio lo hacen en distintos tipos de colegios? Aquí hay colegios privados, colegios públicos de todo tipo, de regiones, de Santiago. ¿Cómo es la muestra? Carla, te pregunto esto porque me imagino que no es muy diferente, por más que hay muchas brechas en un montón de cosas, me imagino que en esto no es muy distinta la realidad de un colegio a otro, fíjate. Cada uno en su dimensión. En Chile hay alrededor de 9.500 colegios. Nosotros les mandamos una vez al mes a todos los directores y directoras esta encuesta y nos contestan entre 1.200 y 1.500 directores y directoras. Gentilmente es un grupo extraordinario, es decir, estamos hablando cerca del 20% de los directores y directoras. Lo que nos responden es muy representativo del país, es decir, el porcentaje de colegios de los servicios locales, municipales, particulares subvencionados o particulares pagados es muy similar a la distribución nacional de estos datos. Claramente, con la excepción de los colegios particulares pagados, la situación es muy crítica en todo el resto del sistema, en todos los tipos de colegios, servicios locales, municipales y particulares subvencionados. ¿Qué quiere decir eso? Esto es un tema transversal, es un tema sistémico de todo el sistema educativo, más que de unos colegios, pocos en particular. Es masivo, frecuente a lo largo de toda la nación y en todos los tipos de establecimientos escolares. Bien, pues te queremos agradecer, Juan Pablo Valenzuela, director del CIAE de la Universidad de Chile. Importante tener estos insumos para hacer buenas políticas públicas. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias, Carla. Tú también ten un buen día. Nos vemos. Muchas gracias.